Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este video. Con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, último capítulo, el capítulo 5. Vamos a terminar el estudio del todo el libro de Primera de Pedro. Y nos toca el capítulo 5. El tema es apacentad la grey de Dios. Vamos a orar al Señor para que nos ayude a entender su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, rogamos, Señor, delante de tu presencia, que nos ayudes a entender tu palabra. Dirígenos de principio a fin, sé nuestro Maestro y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estudiado todo el libro de Pedro y ahora, por última vez, nos dice, ya no sobre otros temas, sino aquí habla primero a los pastores que cuiden la grey del Señor y después a todos. Ojo, el mensaje es para los pastores y segundo, para todos, toda la grey, todos los creyentes. Vamos a ver qué dice. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Vamos a discernir esa parte. ¿Qué quiere decir Pedro? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también entre ellos anciano, y testigo de los padecimientos de Cristo, que también soy participante de la gloria que será revelada. Y el versículo 2 dice, apacentar la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Quiénes son los ancianos? Bueno, en el pueblo de Israel, los ancianos eran en realidad ancianos, personas mayores de edad, de la tercera edad, en otras palabras, que tenían canas y estaban llenos de experiencia de la vida y de sabiduría. En el pueblo de Israel le llamaban ancianos. Los que tenían más experiencia, de más edad, eran los príncipes del pueblo de Israel. Por ejemplo, Moisés era un anciano. El hermano de Moisés, que fue sacerdote del Señor, anciano también. Jetro era un anciano, el suegro de Moisés. Y Jetro aconsejó, por ejemplo, a Moisés. Jetro aconsejó a Moisés cuando andaban por el desierto y le dijo, escoge hombres idóneos para que te ayuden a juzgar al pueblo, porque desfallecerás, tú solo estás desde la mañana hasta la tarde. Entonces Moisés escogió a jueces para que juzguen entre el pueblo. ¿Qué tenían que juzgar? Bueno, los problemas que había entre ellos. Porque en la vida siempre hay problemas. No faltan los problemas. Siempre hay problemas. Por eso hay jueces ahora, ¿no? Por eso hay un poder judicial, por ejemplo, ¿no? Donde hay jueces que juzgan según la causa y absuelven o condenan. Hay un poder judicial en todo el mundo. Cada nación tiene su poder judicial.
Y hay miles y miles de casos de problemas en la sociedad, de tal manera que para resolver un caso muchas veces se demoran años o meses. Bueno, el pueblo de Israel también tuvo jueces y esos jueces eran los ancianos. A ellos se le llamaba anciano y se le ponía frente al pueblo para que juzgara sus causas problemáticas que tenían. Bueno, cuando viene Jesucristo, se predica el Evangelio, Cristo constituye ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Eran los apóstoles. Cristo les instruye durante 3 años a los apóstoles para que sean los pastores, futuros ancianos de la doctrina del Evangelio, la doctrina que traía Jesús, no de la ley. Ojo, no ancianos, no de la ley, porque la ley tenía sus ancianos. Eran los más antiguos, los más viejos en otras palabras, los que tenían canas. Ellos eran los príncipes del pueblo de Israel. Se les decía príncipes y ellos juzgaban al pueblo en la ley. Bueno, en Cristo Jesús comienza a instruir a 12 ancianos, que eran los 12 apóstoles. Bueno, cuando se va a Cristo entonces ya tenemos ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Los apóstoles. Ellos eran los encargados de dirigir ya no al pueblo de Israel, a todo era encargado de dirigir a todos los creyentes en Cristo Jesús, a todos los seguidores de Jesús. ¿Quiénes son los primeros ancianos? Los apóstoles. Ellos son los que pastorean las ovejas del Señor. En la ley también el Señor le decía a los ancianos pastores. También había un rebaño que era el pueblo de Israel. Pero esos ancianos enseñaban y juzgaban según la ley mosaica. En Cristo ya no es así. En Cristo ya no se practica la ley de Moisés. Es resumida la ley de Moisés. En el Evangelio de Cristo ya hay ancianos, pero conforme a la doctrina cristiana, la doctrina evangélica, las buenas nuevas, que es muy diferente a lo que era la ley. Bueno, cuando el apóstol Pablo, el Señor se le aparece y lo convierte en apóstol, comienza como anciano ya a predicar de Cristo que se le apareció, con su testimonio y además con el don que el Señor le ha dado. Varios dones tenía Pablo. Era un ministro de Dios, un ministerio. Yo he enseñado y he dicho que la Biblia dice en Corintios, hay diversidad de dones y diversidad de ministerios. Ministerio significa que tiene varios dones y que ese ministerio es mundial. O sea, Dios le ha entregado, así como a los apóstoles vayan por todo el mundo. En cambio, los dones, que es diferente al ministerio, ¿no?, tiene su radio de acción menor. Los dones son locales nada más. Locales, o sea que en cada iglesia hay hermanos y hermanas que tienen dones. Cualquier don.
pero el ministerio no. Ministerio significa que es un ministro del Señor. Tiene varios dones. Bueno, y esos son ancianos. Cuando el apóstol Pablo, como anciano, comienza a fundar iglesias y comienza a ser discípulos, como los restos de apóstoles, bueno, después dice y recomienda, por ejemplo, a Timoteo, a Tito, constituye ancianos, establece ancianos, nombra ancianos, lo que sean varones idóneos para enseñar. Ancianos, ¿no? Lo que sean idóneos y conozcan la palabra de Dios, no a neófitos, dice, ¿no? No escojas a neófitos, significa que no conoce la palabra de Dios. Neófito significa que no conoce la palabra de Dios para que no caiga en condenación del diablo. Porque si una persona que el Señor no lo ha llamado quiere predicar el Evangelio, bueno, ¿qué mensaje va a predicar si el Señor no lo ha llamado para que predique, ¿no? Entonces, para que sea establecido como anciano, como pastor local, ojo, pastor local, anciano, pastor local, entonces tiene que otro anciano haberlo elegido, otro anciano del Evangelio, nombrarlo y ungirlo para que sea anciano y pueda enseñar a otros. Entonces, volviendo al tema, aquí Pedro dice, ruego a los ancianos, yo también anciano entre ellos, les ruego que apacienten la grey del Señor. En el versículo 2. Además de eso, Pedro dice, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué Pedro dice que es testigo de los padecimientos de Cristo? Porque Pedro con los restos de apóstoles vieron cómo crucificaron al Señor. Fueron testigos de cómo persiguieron al Señor, cómo trataron de matarlo varias veces al Señor, cómo lo capturaron, cómo lo acusaron, etcétera, etcétera. Pedro está diciendo, yo soy testigo de Cristo. Ojo lo que dice Pedro. Entonces, Pedro, cuando dice apacentar, ya se refiere a pastor. Pastorea, dice anciano, pastorea la grey del Señor. Ahora, ¿qué significa grey? ¿A qué se refiere grey? Dice apacentar. Apacentar es pastorear. La grey significa rebaño. Ojo, grey significa rebaño. Rebaño de ovejas. La palabra grey significa rebaño de ovejas. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Cuando Cristo dijo mis ovejas, significa no a las ovejas animales, sino a nosotros los creyentes en Cristo. El Señor nos tilda como ovejas, y no solamente nos tilda a nosotros como ovejas, sino Él también es oveja del Creador. ¿Y por qué el Señor no nos dice chivo, no? Porque también menciona el Señor a chivos. El Señor menciona a ovejas y a chivos, ¿no? ¿Quiénes son los chivos? Los mundanos. ¿Quiénes son las ovejas? Los creyentes. Los que aceptan al Señor, los que sirven al Señor, los que temen a Dios, guardan sus mandamientos. Son ovejas del Señor. Esa es la grey del Señor, la grey. Cuando aquí dice, ruego a los ancianos, yo también anciano entre ellos, apacentar la grey del Señor.
Ojo, Pedro está diciendo a los ancianos, a los pastores, a los que ya tienen experiencia, a los que están como Pedro, que desde el principio siguiendo al Señor, porque habían bastante apóstoles, ¿eh? No eran solamente los 12 son nombrados, escogidos por el Señor. Porque encontramos que Jesús, por ejemplo, nombra 70 apóstoles y lo manda de dos en dos. Pregunto, ¿cuántos eran? Eran 140. ¿Eh? O sea, Jesús tenía 140 apóstoles. ¿Dónde lo dice? Lucas 10. Pero, ¿por qué menciona solamente 12? Porque Dios lo escogió uno por cada tribu de Israel. Eran 12 tribus, 12 apóstoles. Pero Jesús tenía más apóstoles. Lo vemos en Lucas 10. Ya tenía 70 apóstoles, más 70 apóstoles, 140 apóstoles. 70 apóstoles envió de dos en dos. 140 apóstoles. ¿Y ahora cuántos habrá? Si cuando estaba Jesús había 70 apóstoles ya, ¿cuántos habrá ahora, no? ¿Cuántos apóstoles habrá ahora? Habrá miles de apóstoles, pues, ¿no? ¿Cuántos habrá habido hasta ahora, no? Cantidad de apóstoles del Señor que tienen diferentes dones que el Señor le ha llamado en cada generación, porque Dios llama en cada generación, también llama apóstoles. No para que lo ponga de primicias, primeros, por el pueblo de Israel, lo reemplace a ellos, no. Ellos ya están elegidos por el Señor. Bueno, Pedro está diciendo, les ruego a los ancianos que están entre vosotros. Pastoreen la grey del Señor, el rebaño del Señor. Pastoreen el rebaño del Señor, dice Pedro. ¿Qué más? Está diciendo que pastoreen la grey del Señor, versículo 2, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ojo, lo que dice Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también estoy entre ellos. Pastoreen la grey del Señor, o sea, pastoreen el rebaño del Señor. Cuídenlo o pastoreen voluntariamente, no por la fuerza. O sea, está diciendo, nadie le obligue a esos ancianos o pastores a la fuerza, mándelo a predicar. No está diciendo así. Amárrelo ahí junto al templo, junto a la grey del Señor. Ahí que predique amarrado si no quiere hacerlo. No está diciendo, dice voluntariamente. O sea, nadie puede obligar a alguien a predicar. Aquí lo está diciendo. Porque Dios nos ha creado libres, no para que nadie nos esclavice. Aunque hay gobernantes que esclavizan al pueblo y se enseñorean, eso lo dijo el Señor. En mi iglesia no será así, dijo el Señor. O sea que un grupo de creyentes no pueden a un pastor obligarlo a que esté ahí. Te obligamos a que nos pastorees. Te obligamos a que tú prediques la palabra. Tampoco. Aquí está diciendo, ruego a los ancianos que pastoreen la grey del Señor, no por la fuerza, ojo, no a la fuerza, sino voluntariamente. Ah, y si no quiero pastorear, bueno, nadie te está obligando, nadie. Ni Dios ni nadie te puede obligar a pastorear una iglesia del Señor.
tiene que ser acto voluntario. Pastoree la grey del Señor no por ganancia deshonesta. Ojo, ojo. Versículo 2. Pastoree la grey del Señor. Ruego a los ancianos que pastoreen la grey del Señor voluntariamente y no por ganancia deshonesta. O sea, no le saquen la platita a las ovejas. No le trasquilen la poca lana que tienen. Ahí donde hay una falla terrible alrededor del mundo. Aquí encontramos que hasta por la televisión, ojo, por la televisión, las redes sociales aparecen unos supuestos pastores que se pelean por el dinero, se pelean por el cargo, se pelean por los millones de dólares, millones de dinero, millones que le sonsacan a la gente ilícitamente. Aquí está diciendo el apóstol Pedro por medio del Espíritu Santo: pastoreen el rebaño del Señor no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto y voluntariamente. Aquí no está diciendo que, vamos a ver, si Pedro dijera, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano, pastoree la grey del Señor, o sea, el rebaño del Señor, y sáquenle la platita que puedan, hagan que vendan productos, que hagan actividades, que vayan a la fuerza, que traigan plata. Si no, ya no son miembros de la iglesia. Que traigan plata, sí o sí. Hay que mandarlo a vender, así sea golosinas en la calle, pero que traigan platita. ¿Está diciendo Pedro aquí? No, está diciendo pastoreen la grey del Señor no por ganancia deshonesta. Ganancia deshonesta. Ejemplo lo dio el Señor. Pregunto, ¿cuánto cobró el Señor por predicar el Evangelio? Nada. ¿Cuánto cobró el Señor por cada milagro? Nada. En cambio, hay personas que por su salud, por ejemplo, le cobran. Ya, te voy a curar, pero te cuesta tanto. Ahora, por ejemplo, la medicina se ha vuelto un mercado donde le sacan plata a los pobres enfermos. Están muriéndose y una operación le cobran miles y miles de dólares o euros según el lugar donde esté en el país que estén. Miles en dinero le cobran. Estudian para sacarle plata al enfermo, o sea, lo van matando en vida, en otras palabras. Y hay médicos que nunca curan gratis. Tiene que pagarle hasta la consulta. Y se ha vuelto una red y un mercadeo terrible el asunto de la medicina, y vende productos genéricos que solamente le calma el dolor al cliente por un rato. Después, otra vez tienen que recurrir a la misma medicina, y así es un negocio bien rentable. Pregunto, Cristo, ¿cuánto cobró por los miles y millones de repente de milagros que ha hecho el Señor hasta ahora? ¿Cuánto cobra el Señor? Nada, hermano, nada. Esa es la gracia de Dios, o sea, gratuito, desde la salvación y las sanidades, los milagros, prodigios. El Señor lo hace gratis, porque Él vino para libertarnos gratuitamente, para salvarnos gratuitamente. Aquí la ambición es entre los seres humanos. La ambición, la codicia al dinero es raíz de todos los males. Es un pecado de idolatría. Idolatría. El amor al dinero se llama idolatría. Y eso es abominable delante del Señor. Aquí está diciendo el apóstol Pedro por el Espíritu Santo: ruego a los ancianos, yo también anciano, que pastoreen la grey del Señor.
no por la fuerza, no por ganancia deshonesta. Pero ya hicieron un mercado, porque también Pedro, creo que en segunda de Pedro lo dice, ¿no? Harán mercadería de vosotros. Vendrán últimos días que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y se volverán a las fábulas, dice. Y harán mercadería de vosotros. Mercadería de la gente, mercadería. Mercaderes. Igualito que los fariseos, saduceos, todos esos religiosos mediocres que condenaron al Señor. No ven que alquilaban el templo, alquilaban para vender animales. Cristo le dijo, mi templo lo han hecho cueva de ladrones, cueva de avaros, cueva de ganancias deshonestas. En lugar de estar orando, pidiendo, clamando ahí, no. Ya el templo del Señor lo habían alquilado como está para vender palomas, ovejas, chivos, vacas, animales en cantidad vendían ahí. ¿Y quién lo había establecido? Los religiosos. En otras palabras, la ley lo practicaban por ganancia deshonesta. Aparte de lo que sacaban la renta del alquiler del templo del Señor, aparte lo exprimían a la gente con dame tu diezmo, dame las primicias, dame las ofrendas. Si tú miras la ofrenda que hay en el templo, recuerda que debes, voy a contarlo, contaban hay mil dracmas, debes 1000 dracmas solamente por haberlo mirado. Así que ellos trataban de que la gente mirara la ofrenda y lo hacían pagar lo hacían pagar lo que ellos miraban por haberlo mirado. Y si miraban una barra de oro, hacían pagar también una barra de oro. Si el pueblo miraba una barra de plata, ellos lo hacían pagar al pueblo una barra de plata. Porque ha mirado solamente la ofrenda del templo. Esos eran endemoniados prácticamente, codiciosos endemoniados. Bueno, aquí el apóstol Pedro está diciendo a los ancianos: pastoreen la grey del Señor voluntariamente y no vayan a cobrar y se vuelvan cobradores por ganancias deshonestas. Lo que es de Dios, pero Jesús nunca se paró y dijo: siembre para Dios, traiga su plata, traiga su oro, siembre para Dios y Dios le va a multiplicar, le va a bendecir. Traiga su platita, traiga sus primicias, traiga. Así hay iglesias. Iglesias falsas cristianas, falsos, donde se han dedicado a pedir plata, se han dedicado a extorsionar a la gente, a robar a los creyentes, a quitarle la poca lana que tienen en el bolsillo. Ojo, aquí está diciendo en el versículo 2, capítulo 5 de Primera de Pedro, a los ancianos que pastoreen la grey del Señor voluntariamente, no a la fuerza, sino ni por ganancia deshonesta, nada, gratuitamente. Alguien dirá, así dicen, ¿no? ¿Y de qué va a comer el pastor? Pues, ¿acaso el pastor no tiene familia? Ya dije que pueden recoger una ofrenda voluntaria, según Dios ponga en el corazón de cada creyente, porque así dice en segunda de Corintios capítulo 9. Dice que ofrenda voluntaria, lo que Dios ponga en su corazón. Voluntaria, dice, ¿no? Bueno, volviendo aquí, está más claro que el agua, hermano. Si alguno de ustedes es creyente y asiste a una iglesia donde tanto miran la planta, tanto miran el dinero, bueno, esos son descendientes de Judas. Dígale claramente y en alto, voz alto: me voy de esta congregación de Judas. Así. Porque aquí está el espíritu diabólico de Judas, que tanto amaba el dinero y tanto buscaba dinero.
el verdadero evangelio no es un comercio, no es una mercadería. El evangelio es gratuito. Pero también la Biblia dice, cuando Cristo mandó a predicar a los apóstoles, en Lucas 10, le dijo, en cualquier casa donde lleguen a orar por sus enfermos, pidan la bendición de Dios para que llegue ese hogar. Si el hogar fuera digno de creyentes, bueno, la bendición llegará, si no, se volverá a vosotros. Coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario, dijo el Señor. O sea que al predicador hay que invitarle pues comida, ¿no? Hay que darle un alojamiento, porque es un obrero del Señor. Está trabajando a favor de las almas del Señor. ¿Y quién se beneficia? ¿El Señor? No. ¿Quién se beneficia? Bueno, el creyente, el que recibe al predicador, pues. Él es el que se beneficia. El Señor no se beneficia en nada. Ojo. O han visto que Cristo dice, por cada alma que gane yo me beneficio, que saco bastante dinero. Nada. Él dio su vida, su cuerpo, derramó su sangre por nosotros, por amor, no por ganancia deshonesta. En ningún momento Cristo pide plata a la gente, en ningún momento. Bueno, tenemos que tener ejemplo. Los que predicamos la palabra de Dios tenemos un ejemplo, un modelo a seguir, Cristo el Señor. ¿Quién más? Los testigos, como Pedro, por ejemplo, Pedro aquí. ¿Qué está diciendo Pedro? Es un apóstol del Señor, un seguidor de Cristo. Yo soy testigo, dice, de los padecimientos de Cristo. Ruego a los ancianos que prediquen la palabra, pastoreen el evangelio, pastoreen las ovejitas del Señor, no por ganancia deshonesta. No se le vaya a ocurrir cobrarle plata. No se le vaya a ocurrir pedir plata a los hermanos. Nada. Claro que si hay un templo donde los hermanos se congregan, pues hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, hay que pagar los servicios, ¿no? Entonces lo que se hará será de esta manera, pues se acotará voluntariamente para cubrir esos gastos, ¿no? Y también darle su alimentación al pastor, porque el obrero es digno de su salario, dice la Biblia, ¿no? O sea, lo justo. La Biblia dice que los justos heredarán el cielo, no los injustos. Entonces, acordémonos, hermano, no nos dejemos engañar. Si hay algún predicador por ahí que anda pidiendo dinero, que el Señor te reprenda, hijo de Judas, dígalo. Judas, tú eres el tataranieto de Judas, que tanto le gustaba el dinero. ¿Acaso no ha leído la Biblia que Cristo en Lucas 10 dijo, vayan y den de gracia, así como ustedes han recibido de gracia? O sea, gratis, prediquen el Evangelio. Gratis. Así como ustedes les he enseñado yo gratis, ustedes han recibido gratis, así vayan y prediquen gratis. Pero en cualquier casa donde lleguen, ¿no? La bendición estará ahí, coman y beban lo que los hermanos le den, porque el obrero es digno de su salario. Eso lo dijo el Señor. Y él mismo lo practicó. Por ejemplo, vemos cuando llega a la casa de Marta y María, por ejemplo, ¿no? Ahí le daban su almuerzo al Señor, le daban su comida, su alojamiento. Y de ahí hasta que estaba ahí, de ahí salía y se iba a otro sitio de igual manera. Eso es lo justo delante de Dios. Pero el predicador no tiene que ser un Judas afanoso por la plata, ni engañando a la gente, ni pidiendo plata. Nada, hermano. Señor, reprenda a Satanás. Bueno, versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Ojo, otro punto importante. Uno, no pastorear, no por la fuerza. ¿Qué más? No pedir plata a los cristianos. ¿Qué más? No teniendo señorío.
¿Qué significa señorío? Señorío significa que se enseñora de la congregación. Dice, yo soy el pastor y aquí yo soy el que ordeno. Aquí ustedes no me pueden ordenar a mí, yo soy vuestro Señor. Ustedes todos se humillan delante de mí, yo soy el que le dirijo. Eso es tener señorío. Cristo dijo a los apóstoles, has oído que los gobernantes se enseñorean de las naciones, pero entre vosotros no será así. Será al revés, dijo el Señor. El que quiera ser pastor y ser grande en el reino del cielo, bueno, sea el servidor de todo, dijo el Señor. El que dirige tiene que ser servidor y no ser Señor. Ejemplo lo dio Cristo mismo, se puso un mandil y hasta lavó los pies de los apóstoles. O sea, se puso como sirviente el Señor. ¿Para qué? Para que el Padre lo exalte. Porque dice la Biblia que el que se humilla aquí en la tierra, Dios levanta a los humildes, lo hace sentar en silla de príncipes. Pero el que se enaltece aquí en la tierra, Dios resiste a los soberbios. Dios no quiere que un pastor, un anciano, sea soberbio, orgulloso y se enseñoree del pueblo. Aquí me traes tu diezmo y tu ofrenda y te ordeno, yo soy el pastor, así que sí o sí te traes aquí. Señor, reprenda al diablo. Eso no es correcto. Eso es ser enseñorearse, volverse señor de la grey de Dios, el rebaño de Dios. Cristo no nos enseñó así. El apóstol Pablo decía, estas manos me sirven para trabajar, yo no como el pan de balde. Habían hermanos que voluntariamente le sostenían para sus viajes, ofrendas voluntarias. Pero nunca el apóstol Pablo se dedicó a buscar plata, a volverse rico. Nunca. Y en el libro de los Hechos encontramos, en el capítulo 4, que los creyentes vendían sus propiedades y ese dinero lo traían, lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles lo repartían ese dinero según la necesidad de que tenían en la iglesia, lo repartían ahí. Nunca los apóstoles se volvieron ricos, ni ese dinero se lo guardaron en sus carteras, no. En cambio ahora hay falsos predicadores que el Señor no lo mandó, lo que andan es buscando dinero. Andan de lugar en lugar, de país en país, de ciudad en ciudad, buscando dinero. Que el Señor reprenda al diablo. No buscan almas, buscan dinero. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿cómo quedarán avergonzados estos fulanitos? Ojalá buscaran almas, hermano. Sería una bendición de Dios que un pastor viaje de nación en nación, se siente buscando almas. Vengan, hermanos, los que están cansados y trabajados. El Señor les hará descansar. Hermanos, vengan. No, hermanos, se van de un lugar a otro. Te cobro tanto para predicar. Traen los diezmos, traen las ofrendas. Recojan una ofrenda especial. Señor, reprenda al diablo. ¿Acaso el Señor dijo así a los apóstoles? Vayan y recojan ofrenda especial. Díganle a los creyentes que es una ofrenda especial, ¿no? Para internacional. Esa ofrenda especial, díganle a la gente, obligado tienen que dar. ¿Cuándo dijo el Señor eso? Más bien recomendó y dijo, no lleven dinero ni pidan dinero. De gracia te recibieron el Evangelio, prediquen gratis. Gratis recibieron, prediquen gratis. Pero ahora no, hermano. Se han vuelto comerciantes del Evangelio. Yo encontré un fulano llamado pastor, yo lo conocía de vista y una vez lo encontré en tal pueblo
Y me sorprendió porque lo encontré y le dije, oye, ¿qué haces por acá? Ah, me dijo, estoy haciendo estudio de mercado para levantar una iglesia aquí. ¿Qué cosa? Le dije, ¿estudio de mercado? De mercado, sí, hermano, estoy haciendo un estudio de mercado para levantar aquí una iglesia. Ay, Dios mío, dije, este es un hijo de Judas. Con mucha razón dice aquí la Biblia, harán mercadería de vosotros en los últimos días. Vendrán falsos maestros conforme a sus concupiscencias, con palabras fingidas y adornadas engañarán al pueblo. No como teniendo señorío, van 3 puntos importantes. No a la fuerza, pastoreen a la iglesia del Señor, no con la fuerza, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío. 3 puntos importantes. El que quiera ser predicador del Señor será un buen predicador si se graba estos 3 puntos. Que pastoree la iglesia del Señor no por la fuerza, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío. 3 puntos importantísimos. Tiene que grabarse un pastor, un misionero, un evangelista. Tiene que grabarse en la mente y en el corazón estos 3 puntos importantes del capítulo 5 de Primera de Pedro. Grabarse si quiere ser un siervo de Dios, si quiere ser un discípulo del Señor y no ser un falso discípulo, un descendiente de Judas que mucho le gusta el dinero. No, que el Señor reprenda al diablo. Alguien dirá, y entonces en internet aparecen los pastores más ricos del mundo. Cuenta corriente, millones de euros, millones de dólares. Hermanos, compare usted cuántos millones tenía Jesús en cuentas corrientes. ¿Cuántos millones o talentos de oro o plata tenía Jesús o los apóstoles en los bancos? ¿Cuántas casas dejó Jesús? ¿Cuántas mansiones dejó Jesús? Cuánto, cuánto dinero dejaron los apóstoles? ¿Cuántas casas dejaron los apóstoles? Nada, hermano, nada dejaron. Porque la Biblia dice, raíz de todos males es el amor al dinero. Nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Si alguno no se conforma con la sana doctrina de Cristo y codicia el dinero, está delirando, delira. Es un delirio que tiene por el dinero. Y nada sabe y es un neófito en las cosas del Señor. Neófito. Y ha caído en condenación y en lazo de... Dice el Espíritu Santo por el apóstol Pablo. Ordenó el Señor que trabaje en el Evangelio, viva del Evangelio. Capítulo 10 del libro de Lucas, ahí dice, en cualquier casa donde lleguen, dijo el Señor a los apóstoles, prediquen el Evangelio, oren por sus enfermos, coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Eso es lo justo, hermano. Versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros ancianos recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ojo, cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es? Cristo, el Señor, pues. Es el verdadero pastor. Dirá, a ver, vengan los pastores, los ancianos, los pastores que han pastoreado mi grey. Vengan para acá para darle su corona de gloria. Y ahí encontrará a estos pedigüeños que buscan y piden dinero a la gente. Ahí encontrará qué corona le va a dar el Señor. Le dirá, ustedes engañaron, saquearon, robaron a mi pueblo, a mi iglesia. ¿Qué corona te voy a dar? ¿Acaso no cobraste tanto dinero, no te peleaste, no camuflaste la riqueza material en la tierra?
¿O no te acuerdas que yo dije a mis apóstoles, escojan o sirven a Dios o sirven a las riquezas? A dos señores no pueden servir. Ustedes engañaban a la gente y ustedes servían a la riqueza igual que Judas, pero no me servían a mí. ¿Qué corona te voy a dar? Vara de hierro te voy a dar en las espaldas, le diría el Señor, porque así dice la Biblia, que el Señor regirá con vara de hierro aquellos desobedientes e impíos que no obedecen a la orden del Señor, se burlan de la doctrina del Señor. ¿Acaso no han leído? Pero miren cómo terminó. Los 11 alzaron la mano y dijeron, nosotros, Señor, te serviremos. No queremos riqueza. No tenemos nada y nada tendremos para no dejar nada en este mundo. Bueno, cuando aparezca el príncipe de los pastores recibirán la corona de gloria que el Señor tiene reservado. 5. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros con humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, aquí la última orden que Pedro está dando a todos ya, jóvenes, sujétense a los ancianos, a los pastores. Y adultos, también sujétense a los ancianos, y todos sumisos unos a otros en el temor de Dios. Ojo, todos tenemos que estar sumisos, agachar la cabeza, no delante del pastor, sino delante del príncipe de los pastores del Señor, porque a él vamos a dar cuenta. Todos estar sumisos unos a otros, porque Dios resiste a los soberbios y levanta y da gracia a los humildes. Porque hay personas, parece mentira, no, yo no me sujeto a ese pastor barbón, decía una hermana, así decía, yo no me sujeto a ese barbón pastor. El pastor usaba barba, ¿no? Por eso decía así. ¿Qué? ¿Yo me voy a sujetar a ese pastor barbón? No, 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 yo no. Yo me sujeto a Dios nada más, decía así. Al final esa mujer terminó endemoniada, ¿no? Yo soy testigo de eso. Yo lo escuché en la iglesia así y yo lo vi cuando estaba endemoniada. Al final ya pasó el tiempo, lo vi endemoniada esa mujer. Está dando lugar al diablo, pues. Está soberbio, orgullo. Es lo mismo que el diablo dijo en el cielo. ¿Qué? ¿Yo me voy a sujetar a Dios? No, pues. Yo soy, oh, chévere. Mi vestido es de perlas preciosas, de oro, de plata. A ver, los restos de querubines no son igual que yo. Ángeles peor todavía. Dios tampoco tiene tampoco tiene su atuendo, su vestido de perla preciosa, de plata, tampoco. Así que yo soy mejor, dijo, ¿no? Además, yo voy a hacer a Dios a un ladito por allá y yo me voy a sentar en su trono. Yo no estoy inventando, este está en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, ahí véanlo, léalo. Así dijo el diablo. Yo no me sujeto a nadie por si acaso, ¿eh? Yo soy Dios, porque no hay otro igual que yo, no hay nada. Nadie se parece a mí. Yo soy Dios, el mejor de todos. Y Dios en el cielo le dio un lapo y una patada y lo tiró a la tierra. Adán y Eva también, que obedecieron a ese diablo, lo sacó del cielo y lo puso en la tierra. ¿Para qué? Para que aquí no vivieran y aquí se arrepintieran. Dios le dio oportunidad. Y nos da la misma oportunidad a nosotros también. Por eso dice aquí, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su tiempo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo,
estar sumisos unos a otros en el temor de Dios. Nadie sea soberbio, ni más, ni altivo, ni orgulloso, nada. Sumisos unos, ámense, dijo el Señor, todos por iguales, todos son mis hijos, a todos los amo igual, por todos he muerto yo, así que ninguno de ustedes es más grande que el otro, todos son iguales. Ámense, respétense y no sean soberbios ni orgullosos, no sean igual que el diablo, en otras palabras. Ya Dios a su tiempo nos dará su corona. Al tiempo ya el que sea más humilde, ese será más grande. Cristo lo dijo. Así que hay que morderse la lengua y taparse la lengua mejor y no ser orgulloso en el pueblo de Dios. Estar sumisos unos a otros en el temor de Dios. 7. Importante el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor. O sea, si tenemos alguna ansiedad, ansioso por revelarse, no, nada, echa tu ansiedad sobre el Señor. Pon tus cargas sobre el Señor y Él te ayudará a llevarlo. Echa vuestras cargas sobre el Señor porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, si aquí queremos reclamar, no, mejor no. Mejor le voy a contar al Señor en oración a solas con el Señor. Recordemos que el Señor dijo que enciérrate en tu aposento, ora al Señor en secreto para que te recompense en público. Antes de reclamar o sublevarte o no quiere estar sumiso, bueno, cuéntale al Señor. Señor, pon espíritu de humildad dentro de mí. Como decía David, renueva un espíritu nuevo dentro de mí. Aprendan cómo oraba David, capítulo 58 de Salmos. Ahí está una oración de reconciliación del Señor, perdón, de David, delante del Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Versículo 8, importante el versículo 8, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Miren cómo el diablo está alrededor de la congregación. El diablo está alrededor de los creyentes. Dirán, pero yo hace años que soy creyente y no veo ningún diablo por acá. Yo no lo veo, ¿ah? ¿Qué cosa lo vas a ver? Pues si el diablo es un espíritu que opera en el aire, es como el viento, dijo el Señor, lo espiritual es como el viento. Es un dragón terrible que no lo vemos, pero él está alrededor de nosotros. Aquí yo estoy predicando y ese diablo está alrededor, rechinando los dientes. El diablo está que se vuelve verde de cólera, de ira, porque yo estoy enseñando la palabra de Dios. Alguien dirá, ¿y por qué no te hace nada el diablo? ¿Por qué no te araña el diablo? ¿Por qué no te devora? Porque Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra su pueblo. ¿Qué más? Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda autoridad me es entregada en el cielo y en la tierra, y vayan, hagan discípulos en todas las naciones. Y esa orden estoy cumpliendo yo. Así que el Señor nos guarda y nos cuida, lo dice Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo está morando bajo la sombra del Omnipotente. Esperanza y Dios mío, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Quién es el lazo del cazador? El diablo, que está como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no está alrededor de los mundanos, no, ya lo tiene cautivos, ya lo tiene enlazados, ya lo tiene ya esclavizados. Los que no sirven a Dios, los que no se han entregado al Señor, son esclavos de Satanás. Esclavos. Eso lo dijo Cristo, no lo estoy diciendo yo. El que vive en pecado, dijo el Señor, esclavo es del pecado. Yo soy vuestro libertador, el Hijo de Dios.
Y si yo el Hijo de Dios le libertare, serás verdaderamente libre, dijo el Señor. El que hace pecado es un esclavo de Satanás, obedeciendo a lo que el diablo le indica y le dice que haga. Lo dice Efesios capítulo 2. El diablo opera en la mente y en el corazón de los desobedientes que no sirven a Dios. Miren cómo anda el diablo. Ser sobrios y velar, dice, velar. ¿A quién vamos a velar del alguien? Que le hagamos velorio. Se hace velorio a los muertos. No, velar significa, viene de vigilia. Cristo antes de ser crucificado, cuando lo iban a apresar, hizo vigilia de 3 horas. ¿Qué hacía el Señor? Estaba cantando, estaba sentado, estaba durmiendo. ¿Qué? ¿Cómo hacía la vigilia? Orando, dice la Biblia, orando. El sudor, dice, eran como gotas de sangre del Señor. Había un ángel que fortalecía, dice. Los apóstoles que estaban haciendo, orando, no estaban roncando, estaban bien dormidos. Cristo oró una vigilia, que se compone una vigilia de 3 horas. Y vino el Señor y los encontró durmiendo. Le dijo el Señor, velar y orar para que no entre en tentación. Ya, Señor, sí, ya vamos a orar. Y siguieron durmiendo. Vino el Señor la segunda hora, lo volvió a despertar. Oiga, yo le he dicho que velar y orar. Sí, Señor, de aquí nos levantamos a hacer vigilia y a orar. Volvió la otra hora, le dijo el Señor, escuchen bien, levántese ya, el que me entrega ya está cerquita, dijo. Si quieren seguir durmiendo, sigan durmiendo, pero ahí viene con espada, con palos, con teas, les van a degollarse. Cuando vinieron, ojo, Pedro se hizo el valiente, había comprado una espada para defender al Señor. Quiso pelear. Cristo le dijo, oye, guarda tu espadita, Pedro. Mira, si tú andas con espada o con pistola o con puñal, con eso mismo te van a matar. ¿Acaso no piensas que yo puedo orar a mi Padre y me daría 12 legiones de ángeles? Más de 12 legiones de ángeles para que me defiendan. Pero ¿cómo le salvaría? No moriría. Y entonces, yo he venido a salvar. Esta vida terrenal que tengo se va a acabar. Moriría de viejo, pero al fin y al cabo tengo que morir. ¿Y a quién salvo? A nadie. Pedro, guarda tu espada. Y los enemigos agarraron a Pedro y a otros. Miren, Pedro se escapó calatito, porque le rompieron toda la ropa. Calato se escapó. Y después nos vemos que negó a Pedro. Pedro negó al Señor. 3 veces antes que el gallo cante, negó al Señor. Trató de hacerse valiente y siguiendo al Señor. Ahí, tú eres uno de ellos, venga para acá. Dijo, no lo conozco ese Señor, ¿quién será? Primera vez, la segunda vez, dijo, oye, tú eres uno de ellos. No, dijo, ya le dije que no lo conozco. La tercera vez, tú eres uno de ellos, mira, tú eres discípulo de ese Jesús. He dicho que no conozco a ese hombre y comenzó a escupir para ella y a maldecir Pedro. Yo a ese Señor nunca le he visto en mi vida, nunca, jamás. Y por ahí le habló el gallo. El gallo le predicó a Pedro y le dijo, descarriado, Pedrito, descarriado. Y Pedro dijo, el gallo me ha dicho descarriado, que estoy descarriado. Yo, Pedro, el apóstol descarriado, y se acordó lo que el Señor le dijo. Antes de que el gallo te diga descarriado. Cantando, ¿no? Cantando le dijo el gallo. Me habrán negado 3 veces, dijo el Señor. Le había dicho y se acordó, pero uy, Dios mío, dijo, uy, estoy descarriado. Se fue llorando por allá para que no la atraparan. ¿Por qué? Porque no hizo vigilia, no oró. Aquí está diciendo velar y orar, ser sobrios. Velar y orar, ¿por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El que no ora, no hace vigilia, está bajo poder del diablo. No ora, no hace vigilia,
El diablo ya lo tiene cautivo ya. Ya alrededor le ha puesto una cerca satánica, diabólica, ojo, de tinieblas y sombra de muerte. Así que el que tenga oídos para oír, oiga. Si no ora, no hace vigilia, estás perdido o perdida. Estás perdido. El diablo ya te cautivó, ya te apresó, ya puso alrededor tuyo sombra y tiniebla de muerte, cadenas de muerte. Ojo, el diablo te tiene entre sus lazos. ¿Y quién te va a librar si eres desobediente? 9. Resistir al diablo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos en todo el mundo se va cumpliendo en nuestros hermanos. O sea, no solamente nosotros hacemos vigilia, oramos, sufrimos, no solamente eso, sino hay miles de hermanos que prácticamente estamos en el mundo sirviendo al Señor. En todos los países del mundo hay creyentes, en todos. Cuando hacemos vigilia no solamente estamos solos, muchos están orando, ayunando, están predicando. Hay miles, el cuerpo de Cristo es grande. Hay miles y miles de hermanos que están, claro que no lo vemos, pero nos unimos cuando oramos. Y el Señor nos une a través de su Santo Espíritu, a través de la fe. Un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, un solo Espíritu Santo, un solo Padre Creador, un solo Cristo Salvador. Todos confiamos en el Señor, se dan cuenta, somos muchos, así que no estamos solos. 10. Mas el Dios de gracia, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione y afirme y fortalezca, y a la vez establezca. A Él sea gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna por a través de Jesucristo, nos va a ¿qué? A establecer, a afirmar, a fortalecer, después que padezcamos un poco de tiempo. ¿Qué son los padecimientos? Eso se llama prueba. Ya le he explicado, prueba, prueba. Como Job fue probado, el pueblo de Israel fue probado, los apóstoles fueron probados, Cristo fue probado en la cruz. Todos seremos probados. Los valientes entran al cielo. En el cielo no hay cobardes. El cielo está lleno de valientes y héroes de la fe. Al Señor sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 12. Instrucciones que el apóstol está dando. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les escribo brevemente, amonestándoles, testificando de esta verdadera gracia salvadora del Dios en el cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, les saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor, y la paz sea en todos vosotros, los que estáis en Cristo Jesús. Amén. Hemos terminado el capítulo 5 del libro de Primera de Pedro. Amén. Vamos a orar dando gracias al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Te damos gracias porque hasta aquí nos has fortalecido, nos has ayudado, nos has bendecido, Señor, enseñándonos todo el libro de Primera de Pedro. Nos falta, Señor, adelante y vamos a seguir en tu nombre. Mañana, si tú, Señor, permite, estaremos hablando de Segunda de Pedro. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Señor grande y poderoso, guárdanos, cuídanos del mal, aplasta al diablo, destruye toda maldición del diablo, todo conjuro que el diablo lanza contra tu iglesia, contra tu pueblo, aplástalo, destrúyelo, Señor. Enloquece brujos, hechiceros y adivinos y todos aquellos esclavos del diablo, enloquécelos, Señor. Padre, aplasta a Satanás y destruye nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nietas, toda tu iglesia en tus manos.
Cuídanos, guárdanos del mal. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice y derrama tu bendición. Que tu palabra sea sanidad para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde.